Entonces nosotros vamos a hablar de indutivo y dedutivo. ¿Quién ya escuchó hablar de lo que significa indutivo versus dedutivo? Si el indutivo va de lo general a lo particular, entonces el dedutivo es el contrario, va de lo particular a lo general. ¿Qué significa eso en palabras prácticas? Entonces nosotros vamos a ver lo que significa. Cuando el dedutivo, nosotros vamos con un tema preestablecido a la Biblia, el estudio dedutivo. Por ejemplo, yo quiero hablar de gratitud. Entonces yo voy a la Biblia y agarro varios versículos en la Biblia para sustentar el tema que yo quiero. Ese es el dedutivo. El indutivo es el contrario. Yo voy a la Biblia para encontrar los temas. Nosotros vamos a hacer un ejemplo bien práctico y nosotros vamos a ver cuántos temas nosotros sacamos de una pequeña historia de la Biblia. Entonces el indutivo es ir a la Biblia para encontrar los temas. El dedutivo es ir con un tema ya preestablecido a la Biblia. Entonces, deducción es una habilidad muy válida. Nosotros sabemos que las predicaciones necesitan muchas veces de la deducción, porque nosotros queremos enfatizar un tema particular. Pero la inducción, inducción, ella es una manera donde nosotros aprendemos más de la Biblia. Porque la deducción nos lleva a cosas, a temas que no, digamos así, no nos aprofundan en el sentido de que nosotros no agarramos el restante de la historia. Por ejemplo, si yo voy a estudiar sobre el ciego y yo voy a buscar ahí estoy hablando del pecado y de la ceguera espiritual de la gente. Entonces yo me quedo en eso solamente, en la historia del ciego. Pero si yo voy deductivamente a la historia del ciego, yo voy a agarrar más cosas que están ahí. Entonces, nosotros en la deducción vamos de hechos conocidos y aceptados que llevan a conclusiones particulares. Particulares quiere decir, voy a llegar a una conclusión. Pero entonces el método de estudio dedutivo por lo general conduce a un sermón rápido. Y el dedutivo y el indutivo nos conduce al conocimiento personal. Cuando nosotros queremos aprender verdaderamente de las Escrituras, cuando nosotros hacemos eso de una manera particular, como yo hago en mis devocionales, yo estudio de manera indutiva. Entonces, la inducción es el mejor método para aprender algo nuevo en las Escrituras. Cuando el método indutivo no se hace con prisa, proporciona una base sólida para el entendimiento de la Biblia. Entonces, nosotros, hoy vemos tantas cosas, tantos cristianos que no tienen una base bíblica sólida. Yo muchas veces veo en la iglesia, muchas veces cristianos que son líderes y no saben encontrar sus libros en la Biblia. Entonces eso me choca, porque ¿cómo una persona que es líder de alguna cosa no sabe encontrar los libros de la Biblia? No sabe, por ejemplo, si nosotros no leemos la Biblia de una manera en secuencia, nosotros no conseguimos tener una idea de que la Biblia es una historia sola, una historia. Bueno, para eso, nosotros tenemos que entender quién nosotros somos también para poder entender qué es la Biblia. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una cultura, una cosmovisión. Nosotros tenemos que entender que la Biblia también sale de una cultura y de una cosmovisión. Y nosotros tenemos que entender qué es que yo estoy transmitiendo afuera. ¿Será que mi cosmovisión que yo estoy transmitiendo es una cosmovisión bíblica?
una cosmovisión religiosa, una cosmovisión secular. ¿Qué es que yo estoy pasando al mundo afuera? Entonces, nuestra cosmovisión, que significa las creencias que nosotros tenemos, se alimentan de nuestra cultura. Y al mismo tiempo, nuestra cosmovisión alimenta nuestra cultura. Y cuando yo vengo a la Biblia en discipulado, la Biblia, la palabra de Dios, transformando mi vida, entonces yo voy a adquirir una nueva cosmovisión. Solamente la Biblia, a través del discipulado, puede cambiar nuestra cosmovisión. ¿Cuántos de ustedes, no sé cuáles serían las supersticiones de la cultura de Panamá? Creencias populares de la cultura de Panamá, no sé. Pero en Brasil, ¿cuántos de nosotros muchas veces está pasando en la calle y ve una escalera? ¿Usted pasa por bajo de la escalera o no? ¿Y qué será que hace con que nosotros tengamos un poquito de miedo de pasar embaixo de la escalera? Nuestras creencias, la creencia de nuestra cultura. Ah, miedo de cair la pintura en la cabeza. La escada. Não, eu estou... Sim. Puede ser que la escalera no esté ahí para pintar, ¿verdad? Puede ser. Pero muchas veces nosotros, y eso es una cosa que Jesús tuvo que trabajar con los discípulos mucho. Y hasta el último, nosotros vimos ayer en el estudio de descubrimiento que hasta el último los discípulos todavía no habían cambiado. Y en el texto que nosotros vamos a estudiar hoy, nosotros también vamos a ver. Y una cosa que Jesús hablaba a los discípulos, que a mí me llama atención, porque después que yo aprendí sobre cosmovisión, y ustedes van a tener un poco más con el obispo, ustedes van a ver que la cosmovisión es algo que nos estira hacia abajo. Por ejemplo, nosotros estamos caminando bien, y viene una crisis, y la cosmovisión nos estira hacia abajo. Y entonces... nosotros, cuando somos discipulados en un discipulado bíblico y verdadero, la Biblia va a confrontar esta cosmovisión. Nosotros vamos a tener la oportunidad de cambiar nuestra cosmovisión a través de la palabra de Dios. Y entonces yo vía, por ejemplo, con Pedro. Pedro fue el que más tenía problema. Porque Dios tenía que hablar 2, 3. ¿Por qué será? Cuando nosotros vamos en contra de nuestra cosmovisión, es como que, por ejemplo, Benjamín me confronta mucho en mi cosmovisión. Cállate. Y ahí cuando él me confronta, yo me quedo callada, yo no quiero hablar. Porque es un confronto a mi cosmovisión. Y si yo hablo, yo voy en contra de eso. Y eso es como que me para, me incomoda, pero no, es algo que me tranca, que yo no consigo seguir adelante cuando yo soy confrontado. Y Pedro era así, porque Jesús le preguntaba 3 veces para que Pedro pudiera responder a Jesús, porque iba muy de encontro, porque Jesús realmente trajo una nueva cosmovisión al mundo. La cosmovisión de Jesús era completamente diferente de la que existía en este tiempo, aunque la cultura era la misma. Bueno, volviendo aquí, nosotros entonces vemos que nuestros frutos normalmente son frutos de nuestra cosmovisión. Si mi cosmovisión es una cosmovisión bíblica, mis frutos serán bíblicos. Si mi cosmovisión es una cosmovisión religiosa, mis frutos serán de una persona religiosa. Si mi cosmovisión es de una persona secular, mis frutos serán de una persona secular. Y mira, nosotros vivimos en una línea muy fina, un hilo muy fino entre el cristianismo y la secularidad.
Y eso nosotros tenemos que mirar, porque solamente la Biblia nos va a confrontar y va a cambiar eso. Bueno, volviendo a nuestro inductivo. Bueno, yo voy a dar una definición entonces de cosmovisión. Cosmovisión es nuestro sistema de creencias y presuposiciones, lo que nosotros pensamos que es. Y muchas veces nosotros pensamos que la Biblia es una cosa y realmente es otra, ¿verdad? Porque nosotros agarramos pedazos y pedazos de la Biblia y no tenemos una cosmovisión bíblica completa. Por eso yo estoy hablando un poco de cosmovisión. No tenemos una cosmovisión completa de lo que es realmente la Biblia. Entonces, cosmovisión es algo que está realmente muy arraigado en nosotros, muy arraigado. Tanto, por ejemplo, el sistema de creencia, tanto, por ejemplo, que una persona que entra en crisis, cuando ella está en crisis, normalmente ella vuelve a su antigua cosmovisión. Por ejemplo, nosotros vivimos en Paraguay, y en Paraguay la gente hace el rezo. Y estaban viniendo a la iglesia, eran creyentes más o menos, digamos, fieles aquí, pero se moría una persona en su familia. Ellos tenían tanto miedo que esta persona no fuera al cielo por su cosmovisión, que ellos hacían el rezo aún después de estar en la iglesia, porque no tenían todavía una cosmovisión bíblica formada. Entonces, en este momento, la gente es como que, si yo no hago eso, va a pasar algo. Va a pasar algo. Es la superstición también. Por ejemplo, hay gente que no pisa no sé, grietas o alguna cosa, porque si yo no piso, si yo salí con una ropa y esa ropa tuve un accidente con esa ropa, yo no salgo más con esa ropa, porque esa ropa me da azar. Entonces, eso es nuestra cosmovisión, y eso es lo que la Biblia puede cambiar. Dios puede cambiar a través de su palabra. Entonces, la idiosincrasia sería la cosmovisión vivida. Todo lo que ella vive, que él es su comportamiento, lo que ella expresa en ese sentido. Entonces, ahora hablando de la palabra de Dios, ¿por qué la palabra de Dios es importante para nosotros? Entonces, la palabra de Dios es muy importante para nosotros, porque un cristiano sin conocimiento de la palabra en realidad no es un cristiano, no puede vivir una vida cristiana completa, ¿cómo se dice? Holística, si es que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí dice la palabra, venga Jesús y así el Espíritu Santo te va a llenar y te va a enseñar todas las cosas sin que usted estudie la palabra. Es eso que mucha gente dice, ¿no es? Pero no, aquí dice que nosotros tenemos que esforzarnos, hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo no es solamente leer la palabra, pero es ir fondo en la palabra, es conocer profundamente la palabra, para que podamos no ser avergonzados. Entonces, la Biblia es el libro más importante que ya ha sido escrito, no solamente porque los cristianos dicen eso, no solamente porque yo digo porque soy cristiana, pero es el libro más vendido en la tierra, es el libro que tiene más copia. La Biblia es la palabra del Dios Altísimo para nosotros. Si nosotros creemos en eso, si nosotros creemos en Dios, nosotros seguimos su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, del Dios infinita revelada al hombre finito. Qué honra, qué privilegio, ¿verdad? La Biblia es indispensable para nosotros, para nuestro
conocimiento y vida cristiana. El resgate de la esencia de la palabra del Creador. El plan de Dios para su pueblo se entrelazan a través de su palabra. Tenemos que aprender a estudiar la palabra a fin de entender el mensaje, pero también a fin de conocer nosotros mismos. ¿Quién fue nuestro Creador? El Señor. Si Él nos creó, Él ha puesto en nosotros su esencia. ¿Y dónde nosotros vamos a complementar eso? En su palabra. Y yo quiero hacer una pregunta para ustedes. Para mí, la Biblia no es profunda. ¿Y para ustedes? Para mim, a Bíblia não é profunda. E para vocês? O que vocês acham? Vocês concordam comigo ou não? Pode dizer se concordam ou não, não tem problema. Não? Ele chegou na minha... É verdade, o profundo tem fundo e a Bíblia não tem fundo, é isso mesmo. Então, se a gente disser que a Bíblia é profunda, nós estamos dando um limite para a Bíblia. Exatamente, pastor. A Bíblia não tem fundo, a Bíblia é viva, ela é eficaz, ela é a palavra de Deus que se transforma em rema. Ai, perdão. Me corrijam quando hago isso. Estou falando português outra vez. Então, a Bíblia é sem limite. Não tem limite. A Bíblia é viva. Ela é orgânica. Já escutaram a palavra orgânica? O que significa? Que é viva. Que digamos, todo o orgânico, quando nós miramos algo orgânico, é algo que se transforma, que cresce, digamos. Exato, algo que se desenvolve naturalmente. Então, o orgânico desenvolve-se naturalmente. E assim é a Bíblia. Quando nós vamos à Bíblia, é interessante porque quando nós hacemos indutivo de um estudo, de um texto, eu penso que já saquei todo de aí. E que passa quando eu escuto um pastor às vezes predicando algo completamente diferente daquilo que nós já sacamos de aí? Então, não há limite para a Bíblia. Então, o estudo bíblico indutivo, ele nos leva a conhecermos a palavra, a conhecermos, encontrar nossa essência na palavra. Pero também a ver que a palavra é algo que se renueva, que é orgânico. E como nós hacemos esse estudo bíblico indutivo? Hasta agora eu estava dando apenas uma pequena introdução, mas agora nós vamos a começar a ver como se processa o estudo bíblico indutivo. Ele é formado de 3 princípios básicos. Esses 3 princípios básicos são chamados observação, interpretação e aplicação. Ele vai de hechos a princípios e de princípios a ação. Então, nós agarramos a observação e vamos ver que é o que o texto diz. Nós teníamos um professor de estudo bíblico de coisas que dizia assim: há 3 perguntas básicas para a interpretação e não podes huir de elas. Que diz o texto? A segunda pergunta é: ¿qué dice el texto? La tercera pregunta es: ¿qué dice el texto? Então, nós temos que mirar al texto muitas vezes para poder saber lo que dice. En la interpretación, nós vamos ver qué significa el texto. Y en la aplicación, nós vamos aplicar a nuestras vidas el texto. Dentro de la observación, nós temos el contexto. Porque a partir do momento que eu digo ¿qué estoy haciendo? Una interpretación. Entonces, él dijo también que era para escribir, que era todos ellos, ninguno de ellos hizo puramente observación.
Eso es lo que nosotros muchas veces vamos a la Biblia, muy afoitos para hacer la interpretación. Llegamos a la Biblia y ya hacemos la interpretación sin hacer observación. ¿No es así que hacemos? Entonces nosotros tenemos que detenernos y cambiar nuestra cosmovisión, nuestra manera de mirar a la Biblia. Porque queremos, y enseguida ya hacemos la aplicación. Eso muy bien. Porque a veces cuando yo pongo a la gente en grupo para hacer el estudio bíblico inductivo, yo veo que hay uno predicando ahí. El estudio bíblico inductivo no es para predicar a nadie en el momento del estudio. Es para que las personas puedan descubrir las verdades bíblicas sin que otra persona le diga. Porque cuando yo le digo qué pasa, la verdad no es de ella, es mía. Entonces nosotros tenemos que hacer con que las personas puedan descubrir en vez de nosotros decirnos a ellos. Y cuando nosotros estamos, yo he visto gente haciendo sermones en el grupito. No, nosotros vamos a descubrir. Entonces dentro de la observación es la parte donde nosotros pasamos el más tiempo en el estudio bíblico inductivo. Entonces, la observación, dentro de la observación nosotros tenemos el contexto. Las escrituras deben ser siempre interpretadas a la luz de su contexto. El contexto reina en la interpretación de la Biblia. El contexto es el lugar donde algo está o algo pasa. Entonces el contexto es fundamental para que nosotros podamos entender el texto. Nosotros tenemos que llevar en cuenta el contexto anterior, el contexto posterior o el texto posterior y también el contexto general de la Biblia. ¿Qué es necesario para la salvación? En el contexto general de la Biblia. Jesús es necesario para la salvación, es tener a Jesús, y claro que todas esas cosas que ustedes hicieron es nuestra parte, pero la parte que es necesaria para la salvación es Jesús. Pero hay un versículo que dice que las mujeres se salvarán teniendo hijos. Si yo soy alguien allá del monte y yo miro a ese versículo, ¿qué voy a entender? Que tengo que tener muchos hijos para salvarme, ¿verdad? Entonces el contexto general de la Biblia nos dice que Jesús es necesario para la salvación. Pero si yo me detengo en un versículo, yo voy a tener una interpretación errónea de la Biblia. Por eso yo necesito el contexto general de la Biblia.